Mi suegra exige que le demos nuestro perro rescatado para que le haga compañía diciendo que ella lo necesita más que nosotros, pero descubro que regaló a sus últimas 3 mascotas cuando se aburrió de ellas. Soy veterinaria, tengo 31 años, y hace 2 años rescaté a un perro Golden Retriever de 5 años llamado Bruno de una situación de abandono que me partió el corazón. Mi esposo Andrés tiene 33, trabaja como diseñador gráfico, y desde el primer día que vio a Bruno se enamoró de él tanto como yo. Bruno es parte fundamental de nuestra familia, duerme en nuestra cama, viene con nosotros a todos lados cuando es posible, y básicamente es nuestro hijo peludo. Andrés y yo llevamos 4 años casados y vivimos en una casa pequeña con jardín que compramos específicamente pensando en tener espacio para mascotas. Yo siempre supe que quería dedicar mi vida a ayudar animales, estudié veterinaria precisamente por eso, y trabajo en una clínica donde además de atender pacientes regulares también ayudamos con rescates y adopciones responsables. La mamá de Andrés, Patricia, tiene 65 años, está jubilada desde hace 3 años, vive sola en un departamento de 2 recámaras desde que el papá de Andrés murió hace 5 años, y según ella está muy sola y necesita compañía. Durante los primeros años que la conocí, Patricia siempre fue amable conmigo aunque un poco distante, pero nunca tuvimos problemas serios hasta hace 6 meses cuando empezó toda esta situación con Bruno. Todo comenzó cuando Patricia vino a visitarnos un domingo para comer como hacía regularmente cada 2 o 3 semanas. Ese día Bruno estaba particularmente cariñoso con ella, se acostó a sus pies mientras comíamos, dejó que lo acariciara, y Patricia comentó lo bien entrenado y tranquilo que era. Le expliqué que Bruno había llegado a nosotros con algunos traumas por su abandono anterior, pero que con paciencia, entrenamiento y mucho amor se había convertido en el perro más dulce del mundo. Patricia me preguntó cómo lo habíamos entrenado y le conté sobre las clases de obediencia que tomamos juntos, las rutinas que establecimos, cómo trabajamos en su ansiedad por separación. Patricia escuchaba muy atenta y comentó que siempre había querido tener un perro así de bien portado pero que nunca había tenido la paciencia para entrenarlo. Esa conversación me pareció normal en el momento, solo una charla casual sobre mascotas, pero 2 semanas después Patricia volvió a visitarnos y esta vez trajo el tema de Bruno otra vez. Comentó que había estado pensando mucho en lo que le había contado sobre el entrenamiento y que creía que tener un perro como Bruno sería perfecto para ella ahora que estaba sola y jubilada. Le sugerí que si quería un perro podía adoptar uno de la clínica donde trabajo, que siempre teníamos perros adultos buscando hogar y que yo podría ayudarla a encontrar uno que se adaptara a su estilo de vida. Patricia me dijo que eso sonaba bien pero que los perros del refugio usualmente venían con problemas y que ella prefería uno que ya estuviera bien entrenado como Bruno. Le expliqué que muchos perros en adopción ya estaban entrenados o al menos tenían buenos comportamientos básicos, y que además yo podría ayudarla con el entrenamiento si era necesario. Patricia asintió pero no parecía muy convencida y el tema quedó ahí. Un mes después Patricia nos invitó a cenar a su departamento y durante la cena sacó el tema de Bruno nuevamente. Esta vez fue más directa y le dijo a Andrés que había estado pensando que tal vez nosotros podríamos darle a Bruno para que le hiciera compañía porque ella realmente lo necesitaba más que nosotros. Andrés se quedó en shock y le preguntó a su mamá si estaba hablando en serio. Patricia dijo que sí, que había pensado mucho en esto y que tenía sentido porque nosotros 2 trabajábamos tiempo completo, entonces Bruno pasaba mucho tiempo solo en casa, mientras que ella estaba todo el día en su departamento y podría darle atención constante. Le expliqué a Patricia que Bruno no pasaba solo tanto tiempo como ella pensaba, que yo tenía horarios flexibles en la clínica y muchas veces trabajaba desde casa, y que además teníamos una paseadora que venía a mediodía cuando ambos estábamos fuera. Pero más importante aún, Bruno era nuestra mascota, lo habíamos rescatado, rehabilitado, y amábamos profundamente. Patricia me dijo que entendía eso pero que como veterinaria yo debería entender que lo más importante era el bienestar del animal y que Bruno estaría mejor con alguien que pudiera estar con él todo el tiempo. Le respondí que el bienestar de Bruno incluía estabilidad emocional y que sacarlo del único hogar seguro que había conocido en años sería terrible para él. Patricia insistió diciendo que era egoísta de nuestra parte quedarnos con Bruno cuando ella lo necesitaba tanto para su soledad. Andrés le dijo a su mamá que entendía que estuviera sola pero que la solución no era quitarnos a nuestro perro sino adoptar su propia mascota. Patricia se molestó y dijo que ningún otro perro sería como Bruno, que ella ya se había encariñado con él y que no entendía por qué éramos tan inflexibles. Le dijimos que no era cuestión de inflexibilidad sino de que Bruno era parte de nuestra familia y no estaba en discusión darlo. Esa cena terminó incómoda y Patricia estuvo distante con nosotros las siguientes semanas. Pensé que el tema había quedado cerrado pero estaba muy equivocada. Hace como 4 meses Patricia empezó a llegar a nuestra casa sin avisar, algo que nunca había hecho antes.
Siempre traía alguna excusa, que pasaba por la zona y quiso saludar, que había cocinado algo y nos lo traía, que necesitaba preguntarle algo a Andrés. Pero cada vez que llegaba pasaba tiempo acariciando a Bruno, jugando con él, dándole premios que traía en su bolsa. Al principio pensé que solo extrañaba tener mascota y que le daba gusto ver a Bruno, pero después de varias visitas empecé a notar que Patricia estaba tratando de crear un vínculo con Bruno. Le traía juguetes caros, galletas especiales que compraba en tiendas de mascotas gourmet, incluso le compró una cama nueva que dejó en nuestra casa diciendo que la había visto en oferta y pensó en Bruno. Le dije a Andrés que me preocupaba el comportamiento de su mamá, pero él me dijo que probablemente solo estaba sola y le gustaba pasar tiempo con Bruno, que no había nada de malo en eso. Le expliqué que me parecía que Patricia estaba tratando de ganarse a Bruno para eventualmente volver a pedir que se lo diéramos, pero Andrés pensó que estaba exagerando. 2 meses después Patricia llegó a nuestra casa nuevamente sin avisar y esta vez trajo a una de sus amigas. Pasaron la tarde con nosotros y durante todo ese tiempo Patricia le presumía a su amiga lo bien portado que era Bruno, cómo le hacía caso a ella cuando le pedía cosas, y cómo Bruno ya la reconocía y se emocionaba cuando llegaba. Cuando se fueron le dije a Andrés que esto se estaba saliendo de control, que Patricia claramente estaba tratando de establecer que tenía una relación especial con Bruno. Andrés finalmente estuvo de acuerdo en que el comportamiento de su mamá era extraño y decidió hablar con ella. Al día siguiente Andrés llamó a Patricia y le preguntó directamente si todavía esperaba que le diéramos a Bruno. Patricia primero intentó evadir la pregunta, pero cuando Andrés insistió finalmente admitió que sí, que había estado pasando tiempo con Bruno específicamente para demostrar que tenían una conexión especial y que Bruno sería feliz con ella. Andrés le dijo muy claramente que eso no iba a pasar, que Bruno era nuestro perro y que necesitaba que dejara de intentar crear esta situación incómoda. Patricia se molestó y le dijo a Andrés que estaba siendo cruel con su propia madre al negarle algo que la haría tan feliz, especialmente cuando para nosotros era solo un perro mientras que para ella sería compañía vital en su soledad. Andrés le respondió que Bruno no era solo un perro para nosotros, que era familia, y que si ella quería compañía podía adoptar su propio perro y nosotros la ayudaríamos encantados con el proceso. Patricia dijo que no quería cualquier perro, quería a Bruno específicamente porque ya lo conocía y sabía que era perfecto. La conversación terminó con Patricia llorando y Andrés frustrado. Durante las siguientes semanas Patricia no nos contactó para nada, lo cual fue un alivio temporal, pero también me preocupaba porque sabía que probablemente estaba planeando algo. Hace 2 meses recibí una llamada en la clínica de una mujer que se presentó como vecina de Patricia. Me dijo que Patricia le había dado mi número y que quería consultarme sobre un perro que acababa de adoptar. Le pregunté de dónde había adoptado al perro y me dijo que Patricia se lo había regalado porque ya no podía cuidarlo. Me quedé helada. Le pregunté cómo era el perro y me describió un Golden Retriever de 5 años. Le pregunté el nombre y me dijo que Patricia le había dicho que se llamaba Bruno. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté cuándo exactamente Patricia le había dado al perro y me dijo que hacía 2 días. Le expliqué que había un error grave, que ese perro no era de Patricia sino mío, y que necesitaba que me dijera su dirección inmediatamente para ir a recogerlo. La mujer se asustó muchísimo y me dio su dirección diciendo que no tenía idea de que el perro no era de Patricia, que Patricia le había dicho que había rescatado a un perro pero que por su edad ya no podía cuidarlo apropiadamente y buscaba un buen hogar. Salí corriendo de la clínica hacia la dirección que me dio, llamé a Andrés en el camino para contarle lo que estaba pasando, y él salió de su trabajo también para encontrarse conmigo ahí. Cuando llegamos a la casa de la vecina ella nos abrió la puerta muy preocupada con Bruno a su lado. En cuanto Bruno me vio empezó a saltar y a llorar de emoción, claramente aliviado de verme. Lo abracé y revisé que estuviera bien mientras Andrés hablaba con la vecina. Ella nos explicó que Patricia había llegado a su casa hace 2 días con Bruno, que le había contado la historia del rescate, y que como la vecina siempre había querido un perro golden había aceptado quedárselo sin hacer más preguntas. Le agradecimos por cuidar de Bruno aunque fuera por 2 días y por contactarme cuando tuvo dudas. La vecina nos dijo que se sentía horrible por haber sido parte de esto sin saberlo y que esperaba que no tuviéramos problemas legales con ella. Le aseguramos que no había nada contra ella, que claramente Patricia la había engañado también. Nos llevamos a Bruno a casa y de inmediato fuimos a casa de Patricia. Cuando abrió la puerta y nos vio con Bruno se puso pálida. Andrés le preguntó cómo había podido hacer algo así y Patricia empezó a llorar diciendo que solo quería ayudar, que pensó que si Bruno estaba con alguien más nosotros eventualmente aceptaríamos que no podíamos recuperarlo y seguiríamos adelante.
Le pregunté cómo exactamente había logrado llevarse a Bruno y Patricia admitió entre lágrimas que había usado la copia de llaves que tenía de nuestra casa, que había entrado cuando sabía que no estábamos, que le había dado a Bruno unas galletas con un sedante suave que compró en línea para que no se resistiera, y que se lo había llevado al departamento de su vecina. No podía procesar el nivel de manipulación y crimen que Patricia había cometido. Le había dado drogas a nuestro perro, había entrado ilegalmente a nuestra casa, había robado a nuestra mascota, y lo había regalado mintiendo. Andrés le quitó las llaves de nuestra casa y le dijo que lo que había hecho era imperdonable. Patricia seguía llorando diciendo que lo sentía pero que estaba tan desesperada por compañía, que Bruno era perfecto y que no entendía por qué no podíamos compartirlo. Le dije que no se compartía a las mascotas como si fueran objetos, que Bruno era un ser vivo que había formado vínculos con nosotros y que lo que ella hizo fue traumático para él. Actualización 1. Después del incidente del robo de Bruno, Andrés y yo consideramos seriamente reportar a Patricia a la policía porque técnicamente había cometido varios delitos: entrada ilegal a nuestra propiedad, robo, y administración de sustancias a un animal sin ser veterinaria. Pero Andrés me pidió que le diera unos días para pensarlo porque a pesar de todo era su mamá y no quería que enfrentara cargos criminales. Decidimos no reportarla legalmente pero sí pusimos límites muy estrictos. Le dijimos a Patricia que no era bienvenida en nuestra casa hasta nuevo aviso, que no podía tener contacto con Bruno, y que si intentaba algo similar otra vez sí la reportaríamos sin dudarlo. Patricia lloró y nos rogó que no la cortáramos de sus vidas pero nos mantuvimos firmes. Cambiamos las cerraduras de nuestra casa esa misma semana y también instalamos cámaras de seguridad en la entrada y el jardín por si Patricia intentaba acercarse. Le informamos a nuestra paseadora de perros sobre la situación y le dimos fotos de Patricia diciéndole que bajo ninguna circunstancia debía permitirle acercarse a Bruno. Durante las primeras 2 semanas después del incidente Patricia nos llamó y mandó mensajes constantemente. Primero eran disculpas diciendo que había cometido un error terrible, luego eran justificaciones diciendo que la soledad la había hecho actuar irracionalmente, después eran ataques diciendo que éramos crueles por cortarla de nuestras vidas por un perro. No respondimos ninguno de sus mensajes y eventualmente bloqueamos su número de nuestros teléfonos. Patricia entonces empezó a mandar mensajes a través de familiares pidiéndoles que intervinieran. La hermana de Andrés nos llamó preguntando qué había pasado porque Patricia le había contado que habíamos cortado contacto con ella sin razón. Le contamos toda la historia a la hermana de Andrés incluyendo cómo Patricia había robado a Bruno, lo había sedado, y lo había regalado mintiendo. La hermana de Andrés se quedó en shock porque Patricia le había dicho que nosotros simplemente nos habíamos enojado porque ella había sugerido adoptar un perro similar a Bruno. La hermana de Andrés nos dijo que necesitaba investigar más porque esa discrepancia entre historias era muy seria. Unos días después nos volvió a llamar diciendo que había hablado con la vecina de Patricia y que la vecina había confirmado nuestra versión de los hechos. Nos dijo que estaba horrorizada por lo que su mamá había hecho y que entendía completamente por qué habíamos cortado contacto. Hace como mes y medio recibí una llamada de un número desconocido y cuando contesté era una mujer que se identificó como coordinadora del refugio de animales del condado vecino. Me dijo que tenía información sobre Patricia y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Quedamos de vernos en un café y cuando llegué la coordinadora se presentó como Marta y me explicó que había visto mi nombre en los registros de microchip de Bruno cuando investigaba algo relacionado con Patricia. Me preguntó si conocía el historial de Patricia con mascotas y le dije que no sabía mucho más allá de que según ella nunca había tenido la paciencia para entrenar un perro. Marta me contó algo que me dejó helada. En los últimos 10 años Patricia había adoptado al menos 5 perros de diferentes refugios en diferentes condados, y todos los perros habían sido devueltos o regalados en menos de 6 meses. Marta tenía registros de 3 de esos perros porque habían pasado por su refugio específicamente. Me mostró fotos y documentos de cada caso. El primer perro era un labrador de 3 años que Patricia adoptó hace como 8 años diciendo que necesitaba compañía después de quedarse viuda. Lo devolvió a las 3 semanas diciendo que ladraba mucho y no se adaptaba a su departamento. El segundo era un Golden Retriever de 2 años que adoptó hace 6 años. Este lo tuvo 4 meses y lo regaló a través de redes sociales diciendo que se estaba mudando a un lugar que no permitía mascotas, lo cual según Marta era mentira porque Patricia seguía viviendo en el mismo departamento. El tercero era un pastor alemán de 5 años que adoptó hace 4 años. Lo devolvió al refugio a los 2 meses diciendo que era muy grande y requería mucho ejercicio que ella no podía darle. Marta me dijo que había otros 2 perros que no pasaron por su refugio pero que había confirmado a través de contactos en otros condados.
Patricia tenía un patrón claro de adoptar perros adultos ya entrenados, quedárselos mientras le parecían interesantes o útiles para su imagen, y deshacerse de ellos en cuanto representaban cualquier inconveniente menor. Le pregunté a Marta por qué Patricia no había sido puesta en una lista negra de adopciones y había devuelto tantos perros. Marta me explicó que como eran refugios diferentes en diferentes condados no había comunicación entre ellos hasta hace poco que empezaron a implementar una base de datos regional, y que Patricia usaba direcciones diferentes a veces diciendo que se había mudado. Marta me dijo que cuando vio el microchip de Bruno registrado a mi nombre y vio que Patricia había intentado adoptarlo informalmente a través de su vecina, se dio cuenta de que Patricia estaba intentando lo mismo otra vez y decidió contactarme para advertirme. Le agradecí infinitamente a Marta por la información y le pregunté si podía tener copias de esos registros. Marta me dio todo documentado y me dijo que si necesitaba usarlo para proteger a Bruno de Patricia tenía su autorización para hacerlo. Esa noche le mostré todo a Andrés y él no podía creer que su mamá hubiera hecho esto durante años sin que nadie en la familia supiera. Le recordé que Patricia siempre decía que nunca había tenido perros porque no tenía paciencia, pero resulta que sí había tenido varios y simplemente los desechaba cuando dejaban de ser convenientes. Andrés estaba devastado porque esto revelaba un patrón de comportamiento muy preocupante en su mamá, no solo con animales sino en cómo veía los compromisos en general. Le señalé que si Patricia era capaz de deshacerse de 5 perros en 10 años, probablemente también veía a Bruno como algo temporal y eventualmente lo hubiera regalado o devuelto también. Actualización 2. Con la información que Marta me dio decidimos tomar medidas más serias para proteger a Bruno legalmente. Consulté con un abogado que me recomendó hacer una declaración formal sobre el intento de robo de Patricia y obtener una orden de restricción que le prohibiera acercarse a nuestra propiedad o a Bruno. El abogado me explicó que aunque no queríamos proceder con cargos criminales contra Patricia, sí podíamos documentar todo legalmente para tener protección en caso de que intentara algo similar en el futuro. Presentamos toda la documentación incluyendo el testimonio de la vecina, los registros de Marta sobre el historial de Patricia con animales, y las cámaras de seguridad que instalamos. El juez nos dio una orden de restricción temporal de 6 meses que prohibía a Patricia acercarse a menos de 100 metros de nuestra casa o intentar contacto con Bruno de cualquier forma. Patricia fue notificada oficialmente de la orden y según nos contó la hermana de Andrés, Patricia había tenido un colapso emocional al recibirla. La hermana de Andrés nos dijo que Patricia estaba yendo a terapia ahora porque finalmente había aceptado que su comportamiento no era normal y que necesitaba ayuda profesional. Nos preguntó si consideraríamos reunirnos con Patricia después de que completara algunas sesiones de terapia, pero le dijimos que por ahora no estábamos listos para eso. Hace como 3 semanas la terapeuta de Patricia nos contactó pidiendo permiso para hablar con nosotros sobre la situación. Normalmente los terapeutas no contactan a familiares de pacientes, pero esta terapeuta nos explicó que Patricia había firmado una liberación específica autorizándola a hablar con nosotros porque quería que entendiéramos su versión desde una perspectiva profesional. Accedimos a una sesión con la terapeuta donde ella nos explicó que Patricia había estado lidiando con problemas de apego y abandono desde la muerte de su esposo, que había desarrollado patrones de comportamiento donde intentaba llenar vacíos emocionales con soluciones rápidas como adoptar mascotas, pero que cuando las mascotas no llenaban ese vacío mágicamente ella las descartaba y buscaba la siguiente solución. La terapeuta nos dijo que el caso de Bruno había sido diferente porque Patricia había visto cómo Bruno realmente era parte de una familia funcional y feliz, y en su mente distorsionada había pensado que si tenía a Bruno automáticamente tendría esa felicidad también. Cuando nos negamos a darle a Bruno, Patricia había racionalizado que necesitaba tomar acción porque merecía ser feliz. Le pregunté a la terapeuta si consideraba que Patricia era un peligro para Bruno y la terapeuta dijo que con el trabajo que estaban haciendo en terapia Patricia estaba empezando a entender por qué su comportamiento había sido inapropiado y dañino. Pero también admitió que Patricia todavía tenía mucho trabajo que hacer antes de poder tener una mascota responsablemente. Le dejamos claro a la terapeuta que apreciábamos la información pero que nuestra prioridad era proteger a Bruno y que no estábamos listos para permitir que Patricia volviera a nuestras vidas hasta que viéramos cambios reales y sostenidos en su comportamiento. Hace 2 semanas recibimos una carta de Patricia escrita a mano donde se disculpaba extensamente por todo lo que había hecho. La carta explicaba que estaba en terapia, que estaba trabajando en entender sus problemas de apego, y que finalmente entendía que lo que hizo con Bruno fue terrible y traumático para todos nosotros incluido Bruno. La carta no pedía perdón inmediato ni acceso a Bruno, solo reconocía el daño que había causado y nos informaba que estaba trabajando en ser mejor persona. Al final de la carta Patricia escribió que entendía si nunca queríamos volver a hablarle pero que esperaba que algún día pudiéramos considerar darle otra oportunidad de ser parte de nuestras vidas,
No como alguien que tiene acceso a Bruno, sino simplemente como familia. Andrés leyó la carta varias veces y me dijo que le parecía genuina pero que todavía no confiaba en su mamá. Le dije que estaba de acuerdo, que la carta sonaba bien pero que las palabras eran fáciles y lo que importaba eran las acciones sostenidas en el tiempo. Decidimos no responder la carta por ahora, pero la guardamos. Le dijimos a la hermana de Andrés que habíamos recibido la carta y que apreciábamos el gesto pero que necesitábamos más tiempo antes de considerar cualquier tipo de reconciliación. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde el incidente del robo de Bruno y 3 meses desde que recibimos la carta de Patricia. La orden de restricción temporal ya expiró pero decidimos no renovarla porque Patricia no ha intentado contactarnos o acercarse a nuestra casa en todo este tiempo. Según la hermana de Andrés, Patricia sigue en terapia regularmente y ha estado trabajando en entender sus patrones de comportamiento. También nos contó que Patricia había empezado a hacer voluntariado en un refugio de animales como parte de su proceso de sanación, donde ayuda con tareas administrativas y socialización de animales pero no está autorizada para adoptar. Marta del refugio me contactó hace un mes para decirme que Patricia efectivamente estaba haciendo voluntariado en uno de los refugios asociados con el suyo y que hasta ahora su comportamiento había sido apropiado. Me dijo que Patricia había admitido abiertamente a los coordinadores del refugio su historial de devolver mascotas y que estaba trabajando en entender por qué había hecho eso. Hace 3 semanas Andrés y yo finalmente accedimos a reunirnos con Patricia en un lugar neutral con su terapeuta presente. Fue una conversación difícil e incómoda donde Patricia nos explicó todo lo que había aprendido en terapia sobre sus problemas de apego y cómo eso la había llevado a comportarse de formas dañinas. Patricia se disculpó específicamente por haber robado a Bruno, por haberlo sedado, por haber mentido, y por haber intentado manipularnos durante meses. Dijo que entendía que había traicionado nuestra confianza de formas imperdonables y que no esperaba que confiáramos en ella otra vez pronto. Le preguntamos directamente si todavía quería quedarse con Bruno y Patricia dijo que había trabajado mucho en terapia para entender que su deseo de tener a Bruno nunca fue realmente sobre Bruno sino sobre lo que él representaba. Que había visto nuestra familia feliz y había querido eso para ella, pero que había confundido la felicidad que Bruno traía a nuestra vida con Bruno mismo. Nos dijo que ahora entendía que no podía simplemente tomar la mascota de alguien más y esperar obtener su felicidad, que la felicidad viene de hacer el trabajo interno y construir relaciones saludables. Que estaba trabajando en eso y que esperaba algún día cuando estuviera realmente lista poder adoptar su propia mascota responsablemente. Le preguntamos qué significaba estar lista para ella y Patricia dijo que su terapeuta y ella habían establecido metas específicas incluyendo mantener el voluntariado en el refugio por al menos un año, completar clases de cuidado responsable de mascotas, y demostrar estabilidad emocional durante al menos 6 meses antes de considerar adopción. Andrés le preguntó a su mamá si podían reconstruir su relación eventualmente y Patricia dijo que esperaba que sí pero que entendía que tomaría mucho tiempo. Que no esperaba que confiáramos en ella inmediatamente ni que le permitiéramos estar cerca de Bruno, solo esperaba que pudiéramos mantener contacto mínimo mientras ella seguía trabajando en sí misma. Después de esa reunión Andrés y yo hablamos largo sobre qué queríamos hacer. Decidimos que estábamos dispuestos a mantener contacto muy limitado con Patricia pero con límites extremadamente claros. Patricia podría venir a algunas comidas familiares en lugares neutrales pero no a nuestra casa. Podríamos hablarle ocasionalmente pero no sobre Bruno, y cualquier violación de estos límites resultaría en corte de contacto inmediato. Patricia aceptó estos términos y durante los últimos 2 meses hemos tenido 4 comidas familiares con ella presente. Las conversaciones han sido incómodas pero manejables, Patricia no ha mencionado a Bruno ni ha preguntado por él, y cuando otros familiares mencionan a Bruno Patricia cambia de tema activamente. La hermana de Andrés nos ha dicho que ve cambios reales en Patricia, que parece más consciente de sus acciones y más responsable emocionalmente. Pero también nos advierte que no bajemos la guardia porque los patrones de comportamiento de toda una vida no cambian en unos meses. Bruno está completamente bien y feliz. No muestra ningún trauma del incidente más allá de que ahora es un poco más ansioso cuando no nos ve por unas horas, pero estamos trabajando en eso con un entrenador especializado en ansiedad. Nunca más permitiremos que Patricia esté cerca de él y eso no es negociable. Nuestra relación con Patricia probablemente nunca volverá a ser lo que era antes porque la confianza se rompió de formas muy fundamentales. Pero estamos dispuestos a darle la oportunidad de demostrar que puede cambiar, no por ella sino por Andrés que a pesar de todo sigue siendo su hijo y quiere creer que su mamá puede ser mejor. He aprendido que a veces la gente que amamos puede hacer cosas terribles cuando están lidiando con sus propios demonios internos, pero eso no significa que tengamos que aceptar ese comportamiento o poner en riesgo a quienes amamos.
Los límites son necesarios especialmente con familia, tal vez más con familia que con nadie más. Bruno es nuestra familia y nuestra responsabilidad protegerlo siempre será mayor que nuestra obligación de complacer a Patricia. Y si eso nos hace egoístas en los ojos de algunos, está bien. Prefiero ser egoísta protegiendo a un ser inocente que complaciente permitiendo abuso. Patricia tiene que ganarse el derecho a estar en nuestras vidas otra vez, no lo tiene automáticamente por ser la mamá de Andrés. Y Bruno nunca, bajo ninguna circunstancia, estará disponible para ella.